Vamos a aprovechar que somos pocos para hacerlo bien modo conversatorio, aprovechar que tenemos acá a amigos y colegas de distintos lugares para conversar. Me parece que es una buena ocasión para presentar este libro que ha sacado Julio hace poco, que es Encender la campaña, el método Rome. Me parece que desde ese lado, recién ahí Fede nos lo va mostrando, me parece Ahí está. excelente. Em, Librazo, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Recién les decía a Julio y a Fede que me parece que es una buena oportunidad. Fede sacó hace poco también un libro con 10 lecciones de comunicación política y la necesidad que hay de ir sistematizando muchos de los métodos y de las herramientas que uno va aprendiendo y darles también a quienes se están adentrando en la consultoría política, lo digo desde la juventud que encarno también una forma de trabajar con ciertos métodos, de aprender de lo que otros hicieron. Me parece que además son dos libros pensados de manera tal que sean bien claros, bien rápidos a la lectura, bien cómodos y dialogando también con los tiempos que están en este momento, que son la era del algoritmo, donde pareciera que todo es hacer Reels, TikTok y generar tendencias en Twitter, y como si no importaran los recursos, como si el mensaje no fuera lo suficientemente importante, y ahí la importancia de este método, estas lecciones de la comunicación política que vienen a acompañarnos y a darnos herramientas que me parece que es lo que más necesitamos a la hora de pensar una campaña o la comunicación política en general. Dicho esto, voy a hacer una rápida presentación de nuestros anfitriones. Julio Pisetti es expresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Tenemos tres presidentes Tres, y ahí está Maxi. expresidentes, porque está Maxi también entre Maxi. nosotros. Julio es además consultor y analista político especializado en opinión pública con más de 30 años de experiencia y es presidente del Rome Institute, socio fundador además de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, no solamente de la de Consultores Políticos ASACOP, la Argentina, ¿no? Y Fede, como bien decía, es autor del libro Hacer pensar o hacer soñar, 10 lecciones de comunicación política. También es doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra, Pamplona, y licenciado en publicidad y dirige el doctorado en comunicación política de la UCA, socia de ASACOP hace muchos años. Es también consultor en comunicación estratégica y gestión de crisis a través de su consultora Ray Lennon y Asociados, con sede en Buenos Aires y en Córdoba, en nuestra querida república a la que le hacemos mucho honor. Bueno, de mi parte, un honor recibirlos, conversar con ustedes, plantear esta lección, esta apertura y este intercambio al que también invito al resto a participar sobre esta necesidad de los métodos, ¿no? Me parece que es interesante pensar en cómo libros como Encender la campaña nos dan herramientas para encontrar una forma de hacer comunicación política, de hacer una campaña que uno diga, bueno, ¿por dónde empiezo? Y ahí está el método para hacerlo. Entonces, em, para no adentrarnos tanto en, bueno, qué es el libro y el método que propone, que para eso los invito a leer el libro, que es muy, muy ágil a la lectura, preguntarles también desde ese lado, bueno, ¿qué creen que se mantiene esencialmente? Siempre está la pregunta por qué cambió con esta nueva era, y a ustedes dos preguntarles como para irnos adentrando. ¿Qué ven que se mantiene como esencia de la comunicación política y de las campañas electorales a través del tiempo? Eso que hace que ciertos métodos, ciertas lecciones sean hoy por hoy importantes a la hora de ordenarnos en el trabajo de la consultoría política. Julio, ¿querés comenzar vos y después le damos la palabra a Fede? Sí, con gusto. Bueno, primero gracias por acompañarnos y por la invitación de ASACOP a presentar el libro. Yendo a tu pregunta, ¿no? La razón de ser del libro. Un poco yo contaba la vez pasada, la semana pasada la presenté acá en la Universidad Católica, de que llevo 37 años haciendo campaña y hace 10 años aproximadamente empecé a sentir que había cambiado un poco las campañas, que ya no eran lo mismo, ¿no? Y desde ahí empecé a pensar lo que está en el libro y de ahí es donde sale el método este que describo al libro, ¿no? Pero hablando de lo que preguntabas de qué ha cambiado, yo en el libro pongo que hay tres crisis que me parece a mí que han aparecido en el tiempo.
La primera es la crisis de las democracias. O sea, creo que todos hemos visto que cada vez aumenta más el voto en blanco, la inasistencia a votar, la gente que no participa. Entonces, esa crisis democrática, de hecho, yo ahí pongo en el libro, en los últimos 18 años han desaparecido 30 democracias en el mundo. Entonces, me parece que eso ha sido algo muy importante en términos de lo que afecta a nuestra industria como consultores y a nosotros como ciudadanos, ¿no? El segundo gran cambio creo que viene de la mano de los algoritmos y las redes sociales, ¿no? De alguna manera, las empresas que diseñan los algoritmos no tienen el mismo objetivo que tenemos nosotros como consultores. Ellos lo que quieren es que las personas queden enganchadas de la pantalla y para eso diseñan los algoritmos, ¿no? Y eso lo que provoca en el tiempo, que cada uno comienza a construir su propia realidad, a reforzar sus propias creencias y como consecuencia de eso empezamos como a aislarnos unos de otros, con lo cual terminan apareciendo estas grandes grietas en las sociedades, donde cada vez nos cuesta más entendernos y donde cada vez los algoritmos tienen más intervención en nuestras vidas, ¿no? También ahí en el libro pongo, ¿no?, el nuevo rol del algoritmo como puntero político, ¿no? Que le escuchaba antes de que comencemos a hablar, hablábamos un poco acá con Milagros, y, y hoy hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre, yo le llamo click and brick, ¿no? El click del mouse y el brick del ladrillo, ¿no? Tenemos que buscar un poco el equilibrio entre lo digital y el territorio. Creo que no hay que olvidar el territorio, que es fundamental, y por otro lado, me parece que en términos de los algoritmos, si bien no tienen una operatoria que ayude, tampoco podemos pelearnos con los algoritmos, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué forma amigarnos y hacer que el algoritmo trabaje para nosotros y que no sea al revés. Y la tercera crisis, que es de las cosas que han cambiado, me parece que el voto se ha ido convirtiendo cada vez más emocional y menos racional. Creo ya que muchos de nosotros vemos que ya la gente vota porque me gusta, me cae bien, o no lo quiero, no lo soporto. Y muchas veces ya no se piensa, digo, aquello de las doctrinas, de los ideales y de los pensamientos políticos, como que se ha ido quedando un poco de costado. Y hoy el voto es mucho más emocional que lo que era, ¿no? Entonces creo que esos son los tres grandes cambios que hemos enfrentado en la consultoría, que por otro lado, yo desde cuando era presidente y todo el tiempo digo lo mismo, los consultores de alguna manera somos el Pepe Grillo, ¿no?, de la política, porque le hablamos al oído a la política. Entonces creo que esto de las tres crisis, también tenemos algo de participación los consultores, por lo tanto también tenemos que prestar atención, porque por ejemplo el tema de recuperar las democracias, si no lo hacemos por bueno, lo tenemos que hacer por necesidad, porque es nuestra industria, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, no podemos permitir perder democracias, ¿no? Y bueno, ya después cuando avancemos les contaré un poco, pero bueno, eso tiene que ver con ROM y el método, que lo que propongo es hacer campañas que no solo busquen ganar la elección, sino también fortalecer las democracias. Me callo así le dejo algo de espacio a Muy Fede, si no bueno, me lo muy bueno. consumo todo. Fede, No, yo voy a hablar poco hoy. Voy a hablar poco. Me estoy recuperando además, así que poquito. No, una cosa le agregaría a lo que dijo Julio, que coincido totalmente, es la velocidad. Sí, La velocidad, ¿no? Que es una consecuencia de esos cambios. Pero me parece que la velocidad del cambio es una variable impresionante. O sea, el tiempo se nos agota, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras campañas que yo trabajé, nosotros trabajamos con meses, ¿no? Meses y no había, uno no esperaba un cambio tan abrupto, tan rápido. Y hoy los cambios son vertiginosos, con lo cual también hace mucho más difícil nuestra tarea de estrategas, ¿no? Porque vos planteás un método, pero claro, pero la incertidumbre del entorno y la velocidad del cambio es tan grande que nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar a ver cómo hacemos para ajustar o para incorporar, como dice la vieja paradoja de Edgar Allan Poe, la incertidumbre dentro de la planificación, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que la planificación estratégica tenga la incertidumbre incorporada? Porque ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no?
El cambio es, yo siempre digo es mercurial, pero claro, me da miedo a veces con gente joven hablar del cambio mercurial porque no saben qué diablos es el mercurio, ¿viste? Claro, porque los termómetros ahora son digitales, ¿no? Pero bueno, es así, es demasiado cambiante. Entonces, eso también hace que nosotros tengamos problemas a la hora de planificar. Sí me interesa que después Julio hable, porque Julio en su método, que recién lo dijo y me parece muy interesante, no nos deja fuera de la problemática ética, que me parece importante. Porque nosotros siempre decimos, bueno, la crisis de la democracia, y lo decimos como si fuéramos espectadores que estamos viendo una película de Spielberg, ¿viste? Está sentadito así viéndola, mirá qué crisis que hay. La crisis también somos nosotros, ¿no? Y a veces nuestros métodos de planificación que priorizan el ganar por ganar, ¿no? También es un problema para la democracia. Digo esto porque estuve charlando con Julio el otro día, me vino a visitar y charlamos mucho sobre ese tema, ¿no? ¿No? Sobre la responsabilidad que nosotros tenemos, que a veces la soslayamos, pero la tenemos, ¿no? Somos el Pepe Grillo, ¿no? El Pepe Grillo, ¿no? De Pinocchio, ¿no? El Pepe Grillo le daba buenos consejos, pero le podría dar consejos espantosos. Entonces nosotros también a veces tenemos una responsabilidad que no la asumimos totalmente. Y me parece que es bueno asumirla, como dice Julio, no solo porque somos éticos y buenos, sino porque si no se acaba nuestro negocio. Nuestro negocio se acaba. Entonces digo, también es interesante, digo, si la democracia se cae, nosotros no tenemos negocio. Entonces también sostener la democracia desde nuestra propia actitud de consultor estratégico, ¿no? Me parece muy interesante, Fede, esta pregunta que planteas. Primero, me parece muy bueno. Tomo, Julio, lo del click and brick, que me parece excelente para seguirlo repitiendo. Lo tomaré en futuras oportunidades. Y esto que decías de la velocidad y también del rol del consultor como estratega a la hora de posicionarse en ese sentido. Y ahí te traslado, Julio, que nos cuentes, nos adentres un poco en, bueno, este rol del consultor en este método que vos proponés porque en esta asociación de consultores me parece que también es, bueno, cómo en ese fortalecimiento de la democracia, como bien dice Fede, uno puede ser partícipe en la construcción y en qué partes del método que me interesan mucho estas como cuatro aristas que vos mencionás en el modelo Rome que pueden ser útiles a la hora de pensar una campaña que, bueno, coincido también cuando lo iba leyendo, decía, claro, por ahí con palabras más, palabras menos, es un método que uno va adquiriendo y compartiendo y que está muy bien sistematizado. Entonces, que nos hagas como un pantallazo de qué significa, de dónde vienen las siglas del método Rome. Bueno, te cuento. Primero, bueno, el otro día le decía a Fede que tomábamos un café en un lugar divino que vive Fede, la verdad que espectacular, un parque en medio de la ciudad de Buenos Aires, así que muy lindo. Eh, por mi formación, alguna vez estudié la química del fuego, ¿no? De ahí viene el nombre justamente de encender la campaña. En la química del fuego dice que el fuego tiene cuatro dimensiones, que es el oxígeno, el calor, el combustible y la reacción en cadena, ¿no? Cuando llegan los bomberos, lo que hacen es atacar alguna de las cuatro dimensiones y si le cortas el oxígeno, sacas el combustible o haces algo de eso, el fuego se apaga. Entonces, lo que te contaba, cuando hace 10 años empecé a ver que las cosas estaban cambiando, se me ocurrió buscar esta analogía, ¿no? El fuego es algo dinámico, que cuando uno lo enciende es como encender la campaña, pero cuando toma esa posición de reacción en cadena ya no hace falta que lo estemos soplando, no hace falta que traigan el secador de pelo, ¿vieron? Para mantenerlo prendido al fuego en el asado, ¿no? Ya cuando se toma la reacción en cadena, el fuego ya sigue solo. Entonces yo visualizaba como que una campaña, cuando sigue estas cuatro dimensiones, cuando arranca, después ya continúa y se multiplica y sigue solo. Entonces la palabra ROM, que la tuve que poner, en inglés no encontraba las palabras en español, pero bueno, ahora le digo qué significa cada una, son las cuatro dimensiones, ¿no? La R son de resources, los recursos, la otra dimensión, la O, organization, la parte de organización de la campaña, la M, el management o el gerenciamiento, y el E, el engagement, ¿no? Entonces, una campaña tiene que tener equilibradas estas cuatro dimensiones.
De hecho, después de haber estudiado varios cientos de campañas, porque la metodología permite evaluar mi campaña actual, mi campaña futura, campañas pasadas, campañas de otros jugadores también. Después de evaluarlo, yo generé un índice que le llamo el ROM Score, que va de 0 a 100 ese índice, y mientras más cerca de 100 es que la campaña es más potente, tiene mejor salud, pero después en el camino descubrí que había campañas que tenían el mismo valor de ese índice, pero algunas que eran muy buenas y otras no tan buenas. Con lo cual ahí descubrí un segundo índice que le llamo el coeficiente de equilibrio, que es el que me dice que la campaña está equilibrada, ¿no? Imagínense ustedes una silla con las cuatro patas iguales o las cuatro desiguales, ¿no? La silla puede ser más alta, más baja, pero si está equilibrada es buena, y no importa cómo sea, si está desequilibrada no sirve. Entonces, que descubrí que el índice más importante de todo a seguir cuando uno está trabajando en campaña es el coeficiente de equilibrio, ¿no? Entonces, pueden tener una campaña con muchísimos recursos. En el libro pongo la campaña de Bush, gobernador de la Florida, gastó 160 millones de dólares, le fue muy mal. O podemos, y te va mal a pesar de tener muchos recursos. O podés tener campañas con mucho menos recursos, pero un buen índice de equilibrio, entonces esas campañas funcionan muy bien. Y después agregué un quinto valor, aparte de estas cuatro dimensiones, que le llamo el bonus democrático, ¿no? Y ese bonus democrático va de 0 a 10 y es el que me dice cuánto de virtuosa es esa campaña, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esto de decir que la campaña no solamente sea exitosa para ganar, sino que también sirva para fortalecer las democracias, ¿no? Y a partir de eso, bueno, es que yo ahora pienso en que puedo evaluar una campaña si es Roma o no, y un consultor también, ¿no? Si es Roma o no, ¿no? Porque eso hablábamos con Fede. Hace 30 años, cuando armamos a la COP, discutíamos qué es un consultor, quién puede ser considerado consultor. Y hace pocos años, cuando tratábamos de armar a SACOP, discutíamos lo mismo, ¿no? Siempre vivimos discutiendo quién es consultor, ¿no? ¿Qué es consultor? Entonces yo no pretendo definir eso, pero sí pretendo decir, bueno, este consultor es ROM, ¿no? ¿Por qué? Porque es un consultor que busca ganar, pero aparte las prácticas que sigue fortalecen la democracia, ¿no? Entonces, ese estándar, digamos, que yo hago al evaluar utilizando estos dos índices, me parece que, entre otras cosas, busca eso, ¿no? Fortalecer la democracia y ser proactivo en ese sentido. Me parece muy valioso el aporte y más en el marco de la asociación, que uno de sus principios tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia dentro de la profesión por valores que uno comparte con el modelo democrático y también, como bien decían, por intereses propios de esta es la industria que nos sostiene. Y Totalmente. me parece desde ese lado muy interesante el marco teórico que vos planteas. Y ahí voy con el primer punto y te paso a vos, Fede, la pelota, diciendo, bueno, el primer punto son los recursos y estamos en un contexto, al menos en Argentina, pero en términos generales, de retraimiento, de asfixia en recursos. Entonces, ¿qué pasa con las campañas cuando los recursos, al menos los económicos, escasean y cómo uno puede aprovechar eso o cómo optimizar esos recursos de cara a este quehacer de la comunicación política? Vos sabés que el tema de los recursos es en parte lo que vos decís, más recursos, menos recursos, escasez de recursos. Escasez de recursos obliga siempre a incrementar la creatividad o la innovación, ¿no? Eh, pero también el recurso es un problema ético, ¿no? Son las dos cosas juntas. Fíjate qué interesante. Yo estoy terminando ahora un libro, ya lo presentaremos a fin de año seguramente, sobre asuntos públicos y lobby, y uno de los problemas éticos más problemáticos de la democracia contemporánea es la obtención de recursos, ¿no? Entonces, ahí tenés dos visiones. Lo podemos tomar del lado de la ética y la transparencia en el sistema democrático, y también de ver cómo logramos que con pocos recursos ser más creativos. Me parece a mí que una de las cosas que hablábamos con Julio el otro día es el exceso de recursos también mata, o sea, a esa silla, él hacía el paralelismo con una silla, esa pata tan larga de los recursos también puede desestabilizar el resto,
porque tener demasiados recursos mata muchas veces la creatividad, ¿no? Entonces me parece que a veces el exceso de recursos tampoco es bueno. Por supuesto, la escasez no es muy buena, pero el exceso tampoco es bueno. ¿No? Más allá del aspecto ético que lo dejamos soslayado por ahora, pero me parece interesante esa primera R del método, ¿no? Es decir, no pensar que sin recursos no se puede hacer nada. Obviamente, la política necesita siempre recursos y hay que buscarlos donde sea. Pero yo creo que muchas veces el exceso de recursos nos mata. Yo trabajé en una campaña, la primera campaña importante que trabajé en mi vida, la campaña de Angelos. Y Angelos tenía muchos recursos, ¿eh? Te puedo asegurar que había muchísimos recursos. Y no sirvieron para nada. Está bien, veníamos de un mal gobierno, pero no, había como una creatividad apagada, ¿viste? Como una sensación de que había que comprar espacio en los medios, ¿entendés? En vez de ser creativo, compremos espacio en los medios. Y no es así. Entonces me parece que es interesante plantearlo también desde ese punto de vista. Si necesitas recursos, obviamente, pero un exceso de recursos te puede mermar también una campaña. Me parece muy interesante también como para correr la discusión de lo que se viene actualmente, que es esto que por ahí planteaba de, bueno, cómo hacer para los pocos, para un contexto de restricción y sin embargo, bueno, también es una oportunidad y a todos creo que en algún momento nos ha tocado sacar cosas de la galera para tratar de optimizar los recursos que teníamos y me parece que también, bueno, incentiva eso. Y ahí, Sí, ahí te quiero hacer sí, un sí, sí. comentario, Mili. Eh, el año pasado era un día cenando con Carlito Fara, hablábamos de que estamos transitando hacia un mundo low cost, ¿no? De hecho, las inversiones que habían antes en campañas eran extraordinariamente superiores a lo que hoy se invierte en campañas, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando que cada vez, en términos de recurso económico, va a ser cada vez más restringido. Igualmente, yo en el libro diferencio y pongo los recursos tangibles y los intangibles. Entonces, por ejemplo, la elección del año pasado, el tener la marca La Libertad Avanza en muchos distritos, era un recurso intangible mucho más importante que el dinero, ¿no? Con lo cual, digamos, no tenemos que ver como recurso solamente al dinero, sino también al capital humano, a estos recursos intangibles y demás. Y también pongo en el libro algo que yo le llamo recurso húmedo, ¿no? Eh, como el paralelismo es prender el fuego, imagínense qué pasa cuando ustedes tiran leña húmeda al fuego, ¿no? Empieza a humear, pero no prende fuego. Entonces, por ahí, cuando uno hace cosas que cree que son buenas, pero en realidad hace humo y no sirven, a eso yo le llamo recurso húmedo, ¿no? Aquella foto a veces con aquel personaje que uno cree, este me suma un montón y en realidad me hunde, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos del recurso, en lo económico, creo que vamos, como hablábamos con Carlitos, al mundo low cost, pero también tenemos que reemplazar, ¿no? Si nos falta dinero, habrá creatividad, habrá mejor capital, o cuando armo este modelo y uno evalúa estas cuatro dimensiones, la dimensión que menos tengo yo le llamo el cuello botella, ¿no? Entonces a veces destrabar esa dimensión te destraba el resto también. Me parece sumamente interesante y qué triste que vamos al camino low cost cuando uno está empezando. Pero bueno, Pero no, no, más allá del chiste. como dicen en todas partes, Mili, es P por Q, vas a cobrar menos, pero bueno, habrá que aumentar el Q. Sí, Más sí, sí, clientes. evidentemente, evidentemente. Bueno, Julio, y ahí te llevo al segundo punto, que es la organización, que me parece como un abanico central y ahí sobre la organización me interesa especialmente los equipos, ¿no? Cómo se ordenan los equipos en las campañas y ahí quizás más que, o quizás que me cuentes estos conceptos que vos propones en el libro, pero invitarte también a decir, bueno, ¿cuándo fue la vez que te agarraste la cabeza en alguna campaña porque dijiste, uy, con esto... la vamos a chocar porque a veces los equipos uno dice, bueno, yo vengo afuera, le quiero poner la mejor de las ondas, pero
cómo hacer para que el equipo se mueva cuando uno como consultor va y viene. Hace un rato decíamos, bueno, el tercer hogar es el avión, entonces frente a ese tercer hogar, el que está ahí en el territorio a veces comete ciertos errores. ¿Cómo lo ves de ese lado? Mira, del tema de la organización hay varias cosas. Lo primero que tengo un amigo, un colega brasilero, muchos lo conocerán, Ira Pessoa de Melo, hace tiempo que no lo veo, pero es brasilero. Él decía que las campañas son como una escuela de samba, ¿no? Que era un quilombo organizado, decía él, no van todos marchando, ¿no? Pero bueno, ese era quizás para el mundo ese de muchos recursos, puedo cometer errores y no se nota, pero en este mundo loco sí es importante el tema de estar bien organizados y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual, yo muchas de las cosas de organización que pongo en el libro están tomadas de la industria del software, ¿no? O sea, por ejemplo, en la industria del software se usa un concepto que le llaman sprint, que por ejemplo es un periodo de tiempo en el cual se establecen ciertos objetivos y hay que cumplirlos. Normalmente los sprints son de 15 días, entonces las campañas a veces no tenemos esos conceptos, sin embargo las herramientas están. Entonces, ¿qué pasa? Al incluir esas herramientas y esos conceptos en las campañas, hace que cuando tenemos menos recursos lo podemos aprovechar mejor también y es mucho más efectivo y más eficiente el esfuerzo que hacemos, ¿no? Y lo que me decías, ¿no? Cuando me sorprendí, eso no me acuerdo exactamente el año, pero cuando íbamos en Colombia, estábamos trabajando con JJ Rendón, estaba a cargo de la estrategia. Para que te dé una idea, el jefe de campaña de esa campaña era Santos, que después fue presidente de Colombia. Era una campaña de Uribe y en esa campaña se armó un espacio político que se llamaba el Partido de la U, ¿no? Y el Partido de la U eran varios partidos colombianos que se habían juntado para armar un solo frente detrás de Uribe. Y claro, al venir de distintos partidos, venir de distintos lugares, con distintas lógicas, con distintas visiones, cuando comenzó esa campaña era un caos total, porque claro, cada partido tenía su forma de trabajar, su forma de ver las cosas, así que organizar eso fue realmente un esfuerzo bien importante. Y eso sumado a que mi formación en ingeniería industrial, siempre el tema organización es prioritario, ¿no? Hicieron de que, bueno, me preocupe mucho, ¿no? Entonces, cuando hablo de organización, me importa tanto desde el cuarto de guerra hasta la organización del territorio y sobre todo la incorporación de tecnología que nos permite administrar tanto al equipo de campaña como todo lo que tenemos en el territorio. Fundamental el territorio como una de las bases fundamentales. Hoy en la era del algoritmo pareciera que no es necesario y sin embargo, qué elemental. Y ahí me paso, vuelvo a Fede con pasando a la siguiente herramienta o a la siguiente punto que es el management. Ya Julio nos dará ahí los conceptos, pero Fede, pienso también en esto, no solamente en las campañas, sino en la comunicación política y en la política como conducción y toma de decisiones. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos has visto a a los decisores tomar al momento de abordar momentos críticos o fundamentales que vos digas, che, acá evidentemente esto está faltando liderazgo, conducción, que es uno de los puntos esenciales, me parece, de la política y que ahí el management nos viene a traer muchas Mm. herramientas? Sí, mira, ahí te voy a hablar de mí. ¿eh? Y de un error que yo suelo cometer. Por suerte tengo a algún peronista amigo en ASACOM, no lo voy a nombrar, que me habla de organicidad. Muchas veces nosotros, se ríe, se está riendo ahora en este momento, porque sabe de quién estoy hablando. A ver, un error que cometemos muchas veces es pensar que nuestro propio liderazgo natural, ¿no? Es suficiente, ¿no? Eh, hay, viste, hay personas bueno, decir, bueno, el carisma del candidato, me ha pasado muchas veces, un candidato que son carismáticos, que son gente que enseguida se relaciona con los demás. Entonces, a veces cometemos el error de pensar que ese carisma, que es muy religioso por otra parte, ¿no? Porque la palabra carisma viene justamente del catolicismo, en realidad viene anterior, ¿no? Pero bueno, viene de los griegos, pero lo que yo me refiero, pensás que ese carisma te va a armar la organización.
Entonces yo creo que, por ejemplo, el peronismo o el radicalismo, esa es la diferencia que tienen con el resto de los partidos, que como son partidos que logran generar cierta, digamos, organización estructural, pueden subsistir al tiempo. No lo va, ¿no? Y eso me parece que es importante aprenderlo. Eh, a mí me ha tocado trabajar mucho con candidatos de distintos lugares del peronismo. Y la verdad que cuando uno dice el peronismo sabe hacer política, en realidad el peronismo lo que sabe es organizarse. Y eso es fundamental, ¿entendés? Y se La organizan bien. organización vence al tiempo, ¿no? Exactamente lo decía el general, ¿no? Como si el general dijo cualquier cosa, ¿viste? Últimamente, ¿no? Como nadie lo lee al general, le puede decir hacer cualquier cosa. Pero yo me tomé el trabajo de leerlo muchos años. Eh, Porque era parte de mi tesis doctoral, que al final no fue el general Perón, fue Eduard Bernay. Mirá cómo cambié de un lado para el otro. Pero esa idea de la organización vence al tiempo. Las personas pasan, las organizaciones perduran. Entonces, la organización, y Julio, como es un ingeniero industrial, lo tiene muy claro eso. Porque una organización empresaria, una empresa, una fábrica, solo funciona si tiene procesos y procedimientos. Si no hay procesos y procedimientos bien establecidos, no funciona. ¿No? Y eso me llevó un tiempo, y a veces yo mismo cometo el error. Porque lo otro es natural y vos decís, bueno, ¿viste? Te sale y vamos para adelante. Entonces le decís que sí a uno, le decís que no al otro, le decís, pongamos este acá, y vos decís, pará, pero ese, si pongo ese ahí, se me genera un despelote porque en realidad viene por la ventana. Que eso es en el fondo el problema de este gobierno. Si vos lo pensás como un ejemplo contrario, es este gobierno, que tuvo que echar mano a políticos de partidos tradicionales para aprender a organizarse. ¿Entendés? Porque la política tiene mucho que ver con la organización. De hecho, es eso, básicamente, ¿no? Es organizarse para lograr un objetivo comunitario. Entonces, me parece que justamente después de los recursos que aparezca la organización y después el management, es muy de Julio, porque es un ingeniero industrial, no deja de ser eso, pero también es muy realista, ¿no? Después vamos al engagement, que es lo que todo... Fíjate que el consultor joven generalmente, ¿qué hace? Piensa primero en el engagement, piensa primero en las tácticas. No, hagamos un evento, se me ocurrió una cosa, y decir, pará, primero tenemos que organizar todo estratégicamente para que después veamos si ese evento, si eso sirve, si ese engagement nos sirve, porque por ahí ese engagement, como dice Julio, es paja mojada, ¿no? Genera mucho humo, pero no sirve. Entonces me parece que ese esfuerzo que hace Julio, o el- que coincide mucho con mi forma de pensar o con la forma de pensar de Maxi, o con ustedes, con Lean y Milagro, que han escrito también bastante sobre territorio, sobre municipios. Pasa por ahí, o sea, primero pensar estratégicamente, después vamos al engagement. Aunque sea a corto plazo, porque viste que hoy las estrategias te dicen, bueno, pensar estratégicamente 15 días, ¿no? O sea, a ver, tenés que pensar en plazos, como decía Julio, de 15 días. No estamos pensando en una planificación mucho más larga. Cada 15 días, viste, revisamos la estrategia y volvemos a empezar. Pero tenés que tener un pensamiento estratégico, tenés que pensar en los recursos, en la organización, en el management, y después vamos al resto. Y creo que en ese sentido yo he aprendido mucho. Yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo, porque uno sigue aprendiendo de sus propios defectos, ¿viste? Vas aprendiendo los candidatos. ¿Eh? Así Ojalá que, pasara lo mismo con algunos candidatos. y bueno, no sos socio de ASACOP, seguro. Julio, ¿algo que quieras agregar sobre esta arista de tu método? Sí, para mí el management, digamos, fue fundamental, un poco, bueno, por formación, como dice Fede, pero imagínate una campaña que tenés todos los recursos, la organización, todo, y tenés un barco enorme y no hay capitán, ¿no? Entonces, el gestionarla, el ordenarla, ¿no? Me pasó algo muy curioso y bien interesante hace poco, hace un mes aproximadamente, con una campaña de México. Se reunieron 9 personas, que era el comando de campaña. Entre esas 9 personas estaba el candidato.
les pedí que llenen el ROM score, cada uno de ellos por separado, sin consultarse uno con el otro. Lo que yo les decía va de 0 a 100 y resulta que al candidato le dio 33 y a uno de los del equipo 85 y después el promedio andaban entre 40, 40 y pico, ¿no? Entonces, bueno, primer descubrimiento de que estaban viendo películas diferentes, ¿no? Entonces se sientan a hablar de la campaña, todos creen que estamos hablando de lo mismo y en realidad son películas diferentes, ¿no? Entonces todo el management tiene que ver con alinear la visión, con darse cuenta que tenemos que trabajar en esos detalles, que son al principio y después darle seguimiento, ¿no? Y después también en esa misma reunión hay un test que yo lo pongo en el libro, le digo el test de los 30 segundos, que cada uno me diga en 30 segundos para qué está en esa campaña, a quién responde y quiénes están debajo de él, ¿no? Cuando viene alguien y te dice, ah, yo hago de todo un poco, échalo, porque no sabe qué hacer, digamos, ¿no? No, no conocen la organización, ni el management, ni nada, ¿no? Pero digo, el management es algo que tradicionalmente, por la característica del negocio, no se le dio importancia. Y en esto que hablábamos de optimizar y gastar menos recursos, te diría que te potencia una enormidad tener un buen management. La importancia de la conducción, o si conducción es muy peronista del liderazgo, pero fundamental para cualquier accionar político, ¿no? Total. Coincido totalmente. Y ahí te voy al último concepto, que es el engagement, que es un concepto central de las redes sociales. Bueno, cómo generar engagement, cómo tus redes rindan mejor, y sin embargo, ahí cómo generar el engagement en la política, digo, más allá de lo que sucede en las redes y en la era del algoritmo, cómo hacer que se genere engagement en la democracia. Julio, ¿vos cómo lo ves en ese sentido y cuál es la propuesta que tiene este método? Sí, mira, el engagement, definido como lo definen en redes sociales, donde siguen los KPIs de la cantidad de me gusta, la cantidad de- de seguidores y toda la parte esa, yo a eso un poco le llamo indicadores de vanidad, ¿no? Porque sirven para que el candidato diga, ah, me sigue 1 millón de personas, ah, me retuitearon tantas personas, ¿entendés? Entonces le digo, son indicadores de vanidad, son muy efímeros, te ven 2 segundos, esto que decía al principio, de la pantalla, paso y se fue. Y te diría que está un poco distante al engagement con el cual yo hablo en el libro, donde la idea es generar conexión con el ciudadano, ¿no? Y esa conexión la logramos no solamente en las redes sociales, sino también en el territorio, a través del mensaje, a través del día a día de cada una de las reuniones que armamos, ¿no? Entonces ahí el engagement es lo que te termina generando la reacción en cadena, ¿no? Esto de que cuando vos lográs que el fuego se encienda, imagínate un bosque cuando se arman esos mega incendios, son esas reacciones en cadena donde no la podés parar. Quizás a vos, no sé, con tan pocos años en consultoría, capaz que todavía no lo viste, pero hay elecciones donde uno dice, che, se armó la ola y ya esto no lo para nadie, ¿no? Y es como que una campaña prende, se arma esa reacción en cadena, que pasó acá en el 2023 con Milei, cuando salió la juventud a militar la campaña de Milei sin ser ningún puntero ni ningún operador político, eran gente que militaba la campaña. Bueno, ahí se produjo ese engagement, esa reacción en cadena, ¿no? Cuando hay gente que sale a hablar de nuestra campaña a posicionarla sin que seamos nosotros los que lo estamos haciendo, ¿no? Ahí es cuando creció ese engagement y se multiplicó. Y tiene mucho que ver con un problema central que también tenemos hoy, que es con la competencia que hay por la atención de las personas, ¿no? Hoy día hay algo que en alguna parte lo pongo ahí, y ya se habla mucho de economía de la atención, ¿no? Estamos sometidos a miles de estímulos por día, entonces capturar un poquito de atención para que escuchen nuestra campaña es difícil. Entonces, cuando logramos algo de engagement, también empezamos a obtener atención y ahí es donde nos empezamos a acercar a tener el tan querido voto final, ¿no? Que es lo que finalmente queremos, ¿no? Que cuando llegue el día de la elección pongan el voto, ¿no? Pero bueno, básicamente en términos generales, te diría que lo que terminamos buscando al final de todo es eso, ¿no? Esa conexión que hace que podamos contar con el voto del votante al final de todo el proceso. Buenísimo, Julio, me parece súper interesante.
Y ahí, Fede, te lo llevo también al rol del consultor, ¿no? ¿Cómo convencer al candidato o a la candidata de que se guíe por el engagement que por ahí es intangible o no es tan medible como el de las redes sociales, pero que busque el engagement ciudadano que va a traerle Eh, más votos? Digo, en esta época donde todos quieren me gusta y comentarios, historias, lo que sea, ¿cómo convencerlo desde el rol del Cosa que consultor es en un... este ejercicio de profesionalización y democratización también del consultor? Yo cuando lo escuchaba a Julio, ahora, la vez anterior que estuvimos juntos y cuando leía, pensaba en la vieja palabra empatía. O sea, el engagement que habla Julio tiene que ver con eso, con empatía, que es mucho más profundo que el engagement simplemente en redes, ¿no? Eh, el problema, ¿sabes cuál es? Es que el siglo XXI plantea a veces cuestiones que funcionan, que generan cierta empatía y que, a ver, lo voy a decir muy cruel, ¿no? En un mundo donde la gente paga para escuchar a Bad Bunny, entonces a veces es muy difícil pensar en la empatía, ¿me entendés? Porque vos, digo, porque vos sabés que no es buen cantante, sabés que no es buena música, sabés que no, ¿no? Y sin embargo, te junta a millones de personas en todo el mundo. Eh, la vez pasada, bueno, la semana pasada estuve en San Luis, estuve en Villa Mercedes. Es el primer viaje que hago después de la operación. Eh, y alguien me planteaba, ¿no? Bueno, pero Milei gritando y no sé qué. Y le dije, mirá, el problema es que a veces ese Milei gritando que a nosotros no nos gusta es Bad Bunny. Entonces después genera una empatía, ¿no? Que le da los votos que necesita. ¿Eh? A ver, allí hay un problema ético que Julio lo marca en el libro claramente. Es decir, ¿es ese tipo de engagement está contribuyendo a la democracia o no? Y posiblemente no. Pero nosotros somos bilardistas porque nos pagan para ser bilardistas. O sea, nos pagan para ganar la elección. Entonces también es un problema. O sea, el engagement nos plantea ese tema. Es decir, cuando vos te contratas para una campaña, el tipo te contrata para ganar, no te contrata para empatar o para decir, che, qué bien que jugamos, ¿no? Es la verdad. Entonces, el problema es que nosotros a veces, en esa búsqueda del engagement, de esa empatía con nuestros votantes, podemos estar jugando muy al filo de la democracia, ¿no? En el siglo XXI me refiero, ¿no? Es decir, podemos estar generando un Bad Bunny de la política, así, estamos arruinando la música, ¿eh? Mozart está golpeando en el cajón, así, desesperado, y nosotros ganamos. Y vos decís, ¿está bien eso? Y no lo sé, pero es lo que hay. ¿No? Entonces, me parece que ese dilema se plantea, por eso Julio, que le doy el pie también para que lo comente, Julio también pensaba en una certificación, ¿no? Estaba pensando en algo mucho más profundo, decía, a ver, ¿por qué no empezamos a certificar? Que es un tema ya mucho más profundo en la consultoría. De hecho, las relaciones públicas de donde yo vengo se han planteado mil veces ese tema de la certificación. Estados Unidos lo tiene, Brasil en cierta medida también, el resto de los países del mundo no lo tienen, ¿no? Es decir, a ver, busquemos una excelencia también desde el punto de vista de la calidad como consultores, pero también de la ética como consultores, construyendo nuestro negocio. Porque si nuestro negocio se termina, ¿no? Digo, en Corea del Norte seguramente no hay consultores en comunicación política o hay uno, ¿no? Que es el que asesora al PIN ¿no? El resto no hay. Entonces a nosotros no nos conviene eso también. Pero bueno, son tiempos complicados, yo lo entiendo. Imagínate allá a mi amigo Maxi en Perú, ¿no? ¿Entendés? Es decir, que es un hermoso caos, ¿no? Eh, Ni Y tan termina hermoso. ganando a veces el discurso justamente que vos decís, bueno, pero ese es el discurso que va a terminar cargándose la democracia, ¿no? Entonces me parece que es un gran tema el engagement. El bonus democrático que nos decía hace un ratito, Es. ¿no? Me Ujú. parece súper interesante. Y Fe, ya para ir cerrando, porque así no nos extendemos mucho, te vuelvo a preguntar a vos antes de darle la palabra a Julio, ¿y por qué le recomendarías a los consultores profesionales de la comunicación política y distintos ámbitos que lean Encender la campaña? ¿Qué crees que es importante que se encuentren en ese libro? Bueno, yo soy hijo de un ingeniero civil, con lo cual en ese sentido
pienso que cierto pensamiento estratégico más estructurado, basado en procesos y procedimientos, es importante para al menos hacernos pensar, ¿no? Hacernos reflexionar sobre el hacer. Y me parece que el libro de Julio hace eso. Te enfrenta a reflexionar sobre lo que vos haces. Después, vos podés aceptar el método ROM o no, pero de alguna manera te enfrentó a reflexionar sobre lo que vos haces. Y me parece que está bueno eso. Es como tomarte una pausa y volver a reflexionar sobre lo que hacemos, volver a buscar procesos y procedimientos, volver a cierta racionalidad, darle cierta racionalidad al hacer, de que no sea todo intuición. ¿Está bien la intuición? Sí, claro que está bien, ¿no? Eh, Como decía Sábato, que me encanta eso, en alguna entrevista que le hicieron que se enojó mucho, él hablaba de las verdades, ¿no? Racionales, pero hablaba de las verdades del corazón, ¿no? O sea, las dos son, ¿no? Las dos son importantes. Las verdades del corazón, hablando de de la intuición, ¿no? Pero también las verdades racionales, ¿no? Entonces, me parece que este libro nos enfrenta a eso también, a darnos cuenta que lo que nosotros hacemos necesita racionalidad, ¿eh? Sobre todo en un momento de grandes cambios, de gran volatilidad y de escasez de recursos, ¿no? Súper recomendado el libro, lo pueden encontrar además el link de compra en la biblioteca de ASACOP que está disponible en la web. Y ahí Julio, hablando de la biblioteca de ASACOP, que es lo que da origen también a este webinar, preguntarte qué libro no puede faltar en la biblioteca de un consultor político. Además de encender la campaña con el método que vos nos enseñás, ¿cuál otro nos decís? Bueno, este sí o sí al que le guste leer sobre estos temas debería leerlo. Quizás no es de comunicación política, quizás por tu formación nos ofreces uno distinto y también es bienvenido. Uy, qué pregunta difícil. Lo que pasa que digo, si me preguntás, hay muchísimos libros muy buenos, algunos históricos y otros de colegas contemporáneos, pero te diría que lo que más leí y más me interesó en estos últimos tiempos, sobre todo, bueno, por mi faceta de la parte de investigación, son aquellos de neurociencia y los que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la IA ha llegado para cambiar el juego. Tenemos que aprender a utilizarla. No, muchas veces veo que se la utiliza a veces como Google, como el buscador de Google o demás, pero me parece que esas formaciones son súper interesantes, ¿no? Pero a ver, dado el poco tiempo, quería decir algo. Yo el libro planteo dos índices, ¿no? El ROM score y el índice de equilibrio. No sé si son buenos o son malos. Son los únicos que hay, ¿no? Hasta acá no había otro. Hasta acá funcionábamos como el médico de la autopsia, ¿no? Después que llegaba el día de la elección, veíamos si habíamos ganado o habíamos perdido, nada más. El ROM Score te permite hacer un diagnóstico antes para ver si tu campaña va bien, va mal. Pero más allá de eso, dado que estamos ahora en un espacio de colegas, yo lo que quiero hacer es una gran invitación. O sea, no quiero ni que acepten el método, ni que se adopte, sino que lo que quiero es aceptar la idea de poner en marcha esto que recién decía Fede. Tenemos que meter método, tenemos que pensar en cómo fortalecemos la democracia y no que nosotros, sin darnos cuenta, la destruimos. Y por otro lado, esta propuesta de los índices, quiero que sea un puntapié inicial, ¿no? Para que el que quiera se suma y me dice, mira, podemos mejorarlo al índice de esta manera, de esta otra, que sea una construcción participativa de todos y no que, digo, sea algo que alguien hace, sino que a mí me interesa que haya participación, ¿no? De hecho, ahora estoy trabajando en algo que es la taxonomía de las campañas. Llevo evaluada 32 modelos distintos de campaña y cada una de las campañas esas, depende en cuál taxonomía caiga, el ROM score va a estar ajustado, pero bueno, siguen siendo medio locuras mías, ¿no? Entonces, quiero que dejar abierta y extendida la invitación a todos para que el que quiera trabajar, hablamos, se suma, aportamos ideas, pero la idea es que busquemos de fortalecer nuestra industria, pero también de fortalecer la democracia
y el fin último de todo esto, que podamos hacer que como consecuencia de nuestro trabajo a la gente le vaya cada vez mejor. Excelente, Julio. Muchas gracias por tu generosidad, por el libro también que nos has compartido a todos y bueno, también a Fede por acompañar en este momento. La verdad es que es lunes por la tarde y sin embargo acá estamos debatiendo y conversando también a todos los que lo vean por YouTube, que estamos ahí inaugurando o reviviendo ese canal de YouTube que tenemos desde la asociación. Invitarlos nuevamente a que encuentren el libro en la biblioteca de ASACOP, en el sitio web de asacop.org. Y bueno, un placer, la verdad, de mi parte, conversar, plantearle algunas dudas o puntos de reflexión para conversar y seguiremos compartiendo más obras de nuestros consultores, que me parece que es un ejercicio muy lindo desde la profesión y también de quienes nos gusta estudiar y entender y demás. Es muy lindo también que haya socios que estén escribiendo y sistematizando sus ideas. Por eso también tan importante la invitación a generar estos índices, estos métodos, para seguir trabajando en el fortalecimiento no solamente de la consultoría, sino también de la democracia. Muchísimas gracias a todos.